La llanura de los filos. Llevaba varias semanas buscándolo por las numerosas tabernas de Alta Roca. Bargin Barbahierro se llamaba. Un viejo buhonero enano, un cuentacuentos. Su grandilocuencia y la intensidad con la que adornaba sus historias le habían granjeado el nada halagüeño título de El Loco, aunque nadie osara pronunciarlo en su presencia. Cuando por fin lo encontré, me sorprendió la atención que le profesaban jóvenes y viejos. A pesar del malhadado sobrenombre, parecían tenerle en gran estima, o al menos valoraban sus capacidades como escaldo con una veneración solemne. Durante horas, mientras degustaba varias jarras de espesa cerveza enana, escuché numerosas historias. Fieros dragones derrotados en encarnizados combates bajo las cordilleras norteñas, dramas de amores y enemistades forjados durante siglos, y enfrentamientos colosales entre ejércitos temibles. Tras acabar el lamento de Gardim, el viejo enano se atusó la barba con gesto ausente. Su mirada, perdida en las alacenas de la taberna, parecía evocar memorias antiguas y casi olvidadas. A su alrededor, observando detenidamente cada gesto del venerable anciano de larga barba blanca, una docena de niños contenían el aliento, vigilados atentamente por sus padres y madres. Según había podido comprobar, a medida que la hora bruja se acercaba, las historias del loco eran cada vez más oscuras y tenebrosas. Los adultos ya sabían qué relato cerraría la velada, como más tarde me confirmarían. Pero yo tenía el espíritu curioso e ignorante de aquellos críos, y la siguiente historia me sobrecoge aún a día de hoy. Oh, los tiempos del gran rey Frisnir. Aquellos fueron duros para los enanos. Las montañas eran inmisericordes, pieles verdes, dragones, trolls y gigantes rondaban los pasos elevados como alimañas, acechando y emboscando a los honrados enanos y sus espléndidas caravanas. Poco se cuenta de aquella época, de cómo los hijos de Hormar nos alzamos de entre la escoria que corrompía nuestros hogares y la hicimos retroceder. Bargin estaba sentado delante de una ardiente chimenea. Su rostro quedaba oscurecido por su propia sombra, pero aún así, el brillo que emitieron sus ojos al exclamar con energía esas frases fue totalmente visible. El anciano se aclaró la garganta con un buen trago de cerveza y continuó. El príncipe Rorek Frisnirson era un joven valiente. Los sureños dicen que murió de niño. El barba blanca frunció el ceño e hizo una mueca de asco. Nada de eso es cierto. ¿Qué va? El príncipe era el menor de los vencedragones y como tal no había aún heredad que le correspondiera, pero eso no le impedía ser un enano de provecho. Luchaba como uno más con sus hermanos. Y añadió en voz baja, y ganaba a más de uno. Algunos de los enanos de más edad asintieron. Otros negaron con la cabeza en desaprobación. Bargin ignoró las valoraciones de los presentes y prosiguió. Cuando el rey decidió quiénes heredarían su vasto imperio, el príncipe Rorek celebró con sus hermanos en armonía, y su padre tuvo palabras para él que nadie más oyó. Fueron días de fugaz felicidad dentro de la vorágine de desgracias que padecía el imperio. Las fronteras de Darkar eran traspasadas constantemente por criaturas salvajes y por razas incivilizadas, y poco se podía hacer salvo reforzar las atalayas y fortificar el creciente número de Nurkar que brotaban en cada rincón, según la raza crecía y se hacía con el control del regalo de Hormar.
Los enanos presentes parecían recordar aquellos tiempos con una mezcla de lástima y orgullo. Las enanas hacían la señal del martillo sobre sus labios fruncidos mientras observaban a sus hijos ensimismarse con la narración del anciano. A varias semanas de aquí, más allá de la forja de los dioses, se encuentra un lugar aún hoy hostil y despiadado, repleto de peligros. La Klundurrak, la cordillera de metal. Ese lugar inhóspito lo era aún más en los tiempos de Frysnir, y de él partían en cantidades insultantes las hordas de pieles verdes que amenazaban nuestro imperio. Mientras los señores enanos defendían con buen acero sus tierras, el joven príncipe Rorek observaba con preocupación las noticias que llegaban de la Klundurrak. Los asentamientos mineros eran arrasados al poco de establecerse, las familias diezmadas y las minas saqueadas por los Gruk. Incluso las regiones cercanas a la Gran Forja habían empezado a sufrir ataques. Harto de aquellos insultos, el príncipe se dirigió a su padre con una petición: permitirle llevar un ejército a la región y establecerse allí. Los mayores de entre los niños empezaron a prestar más atención. Lo que se avecinaba era lo que esperaban con más ansiedad: batallas y victorias sobre el eterno enemigo. Bargin lo sabía bien, y aprovechó aquel momento para encender una pipa de metal, aumentando el suspense. El destello del yesquero iluminó su rostro un instante y resaltó sus marcadas arrugas y sus múltiples cicatrices. El príncipe marchó a las pocas semanas con una fuerza de élite. Experimentados guerreros llegados de todo el imperio. Algunos Drakadum, cazadores de dragones de Harkar, se sumaron al contingente, atraídos por la posibilidad de luchar junto a un hijo del gran rey. Muchos Bazak Turaki, exploradores y montañeses, un par de clanes de Klunraki, mineros expertos en luchar en túneles, y por supuesto la propia escolta Kozaki del príncipe. Las montañas retumbaron con el sonido de los Porkum, los gigantescos tambores de piel de troll con los que aterrorizar a las alimañas, y el ejército marchó a la guerra. La primera gran batalla se produjo en las faldas de la forja, bajo una ventisca de gélidas esquirlas de hielo como filos de cuchillo. Los pieles verdes se lanzaron sobre los enanos como animales salvajes acorralados. Surgían de entre los riscos envueltos en pieles y luchaban como bestias coléricas. Pese a la fiereza del ataque, pocos enanos cayeron aquel día, y por cada uno de ellos, una decena de criaturas yacía destripada. Fue una buena victoria. El príncipe se bañó en la sangre de sus enemigos mientras dirigía a sus tropas, y los allí presentes vitorearon con energía durante el combate, pues la furia de un hijo de Frysnir estaba con ellos. Las siguientes victorias fueron ecos de la primera. El ejército de Rorek cruzaba como un vendaval las montañas, y de todos los rincones acudieron buenos enanos a engrosar las filas del ejército conquistador. Los pasos al este de la forja empezaron a ser seguros. Las fortalezas se recuperaron y los asentamientos volvieron a poblarse. La furia de los hijos de Hormar era imparable. O eso creían. Algún adulto chasqueó la lengua. Otros se giraron para maldecir. Bargin los miró brevemente mientras daba una calada a su ornamentada pipa. Toda fuente de luz produce una sombra igualmente poderosa. Las tribus pieles verdes habían menospreciado al ejército del príncipe por su tamaño y habían pagado un alto precio por su error. Pero no hay que confundir salvajismo con estupidez. Algunos caudillos tribales se aliaron, otros sometieron a los más débiles y los sustituyeron por otros más fuertes y astutos.
Ninguno de ellos podía equipararse a los Volgrim Barbahueso, Catalin Crud, Zacarías Martillo Roca, Berk Muerdecilos. Pero sí podían sustituir calidad con cantidad. Por cada orco muerto, una decena ocupaba su lugar. Pronto la fuerza del príncipe, aun habiendo crecido, fue demasiado pequeña para enfrentarse al número de pieles verdes, y tuvo que continuar avanzando sin asegurar tantas posiciones como hubiera querido. Pese a las últimas refriegas y a la continua marcha de los enanos, el cometido del príncipe había quedado cumplido cuando sus tropas llegaron al final de la Clon Durrak. Ante ellos se extendía una inmensa llanura de verdes pastos, un lugar desconocido para los enanos, acostumbrados a los pasos de montaña, a los riscos, la nieve y la dura roca. Los pieles verdes habían llegado antes a aquella llanura, reunidos en hordas amalgamadas, repletas de los huidos de las montañas y de los que habían acudido al llamado de sus caudillos. El ejército de Rorek se vio rodeado en cuanto puso un pie en la llanura. Algunos críos empezaron a intercambiar miradas entre sí, nerviosos. Bargin golpeó levemente su pipa contra la palma de su callosa mano antes de guardarla en su zurrón. Con el mismo gesto, se ajustó el hacha que portaba en el cinturón y se apoyó en la mesa de madera con gesto cansado. La batalla fue cruenta. Los pieles verdes habían sufrido muchas y muy duras derrotas durante largos meses, y el odio que esgrimían era demencial. Los Bazak Turaki fueron los primeros en ser sobrepasados. Sus armaduras de cuero no eran rival para las pesadas armas de los pieles verdes, y apenas pudieron aguantar la primera embestida de los salvajes. Los clanes mineros mantuvieron su posición durante mucho más tiempo, trazando amplios barridos con picos y martillos, pero finalmente ellos también fueron superados. Bargin parecía empequeñecer con cada nueva descripción, con cada nueva pérdida. Algunas madres enanas habían empezado a maldecir en voz baja, y los niños contenían la respiración, atemorizados y a la vez ansiosos. Al poco solo quedaban el príncipe, su guardia personal y los Drakadum. Los cazadores luchaban como bestias magníficas, enfundados en sus armaduras carmesí, segaban vidas de orcos como si fueran campos de cebada, entonando los cánticos fúnebres de quienes han entregado su vida a la muerte y solo viven para matar. Los Kozaki luchaban al lado de su señor, repeliendo a los más enormes pieles verdes. El castigo era demasiado, incluso para ellos, y poco a poco, uno tras otro, fueron cayendo. Tan solo los cazadores y el príncipe permanecían en pie cuando la noche comenzó a caer sobre la llanura. Los orcos se arremolinaban intentando alcanzar a sus enemigos como hormigas, trepando unos sobre otros, lanzándose en saltos imposibles, solo para caer muertos bajo las hachas de los enanos. El príncipe luchaba con lágrimas en los ojos, no por saberse perdido, sino por no haber cumplido la promesa que le hizo a su padre, por no haber liberado las montañas de la presencia piel verde. Con cada barrido de su poderosa hacha rúnica, un enemigo más caía para no volver a levantarse. Pero aún así, ni él ni los cazadores podrían seguir aguantando. Los cánticos fúnebres crecieron en volumen conforme la muerte verde se hacía más próxima, y el propio Rorek se unió al coro con una rabia inimaginable ardiendo en su pecho. Fue entonces cuando el príncipe clamó a los cielos. Fue entonces cuando, desesperado, entonó su último canto de muerte. Y fue entonces cuando los cielos respondieron. Los presentes suspiraron con sorpresa.
Algunos niños se abrazaron los unos a los otros mientras el anciano vaciaba su jarra con avidez, esperando que sus palabras calaran hondo en su público. La voz rota de Lourdes se dejó oír por encima del clamor de los orcos y los cánticos de los enanos. Como el crujido de las llamas en el silencio de la noche, el dios gruñó con fuerza. La misma tierra tembló, para júbilo de los Dracadum, y el príncipe habló a gritos. «Permite que cumpla mi promesa, señor del infierno. Obsequia a tu pueblo con la última victoria. Que mi alma sea el pago». Los cazadores corearon las palabras de su señor. Cada enano con vida en la llanura entregó su alma al dios del infierno en un último bramido de desafío, y la furia de Lourdes arrasó la llanura. Llamas azules recorrieron toda la extensión como corceles de fuego, galopando y abrasando todo cuanto tocaron. Los Pieles Verdes intentaron huir, acuchillando a sus camaradas en un desesperado y fútil intento de evitar el paso de las llamas. El príncipe y sus enanos alzaron los brazos para recibir el aliento de Lourdes, y en un abrir y cerrar de ojos, todo había terminado. Muchos de los niños lloraban desconsolados. Sus madres los observaban piadosas, pero ninguna recogió a sus vástagos, forzándolos a soportar la desgracia de su pueblo para hacerlos más fuertes. Bargin miró detenidamente a todos los espectadores y noté que se detenía en mí un instante más que en el resto, haciéndome sentir increíblemente incómodo. Desde aquel funesto día, conocemos ese lugar como la Nabóquicil, la llanura de los filos. Un lugar maldito donde las armas de los caídos, enanos y orcos por igual, abarrotan todo cuanto alcanza la vista y portan consigo una terrible maldición. Aquel que ose tocar una de las armas quedará marcado por Lourdes, y las almas de los difuntos lo perseguirán sin descanso hasta la locura o la muerte. Pasado apenas un instante, los adultos recogieron a sus hijos, sollozantes y atemorizados, mientras las madres miraban al anciano con una mezcla de miedo y compasión. Ninguno que yo viera se percató del sutil gesto con el cual Bargin recorrió el filo de su hacha, y ninguno vio, salvo yo, una chispa azul brotar de ese filo.